Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nuestro tema en esta oportunidad, blindados por Dios. Es un tema de importancia más en el episodio de nuestra existencia, en la escena que estamos viviendo hoy en día, en el contexto, en lo dramático del asunto. No nos acostumbremos. De hecho, no podemos acostumbrarnos porque hay tensión por doquier, hay incertidumbre. Entonces el blindaje divino es el que necesitamos. Creo que hasta los poderosos lo han entendido, que sus recursos o dineros no son suficientes para ser blindados. Por eso es que por más sapiencia o sabiduría que tengan los hombres, acuden a lo místico. Algunos se van detrás de una ideología budista de Medio Oriente, así de la India, pero llevada a China y expandida por el mundo entero. Otros buscan ideas de paz como la de Gandhi o ideas éticas como la de Confucio. Otros se van detrás de una religión cualquiera, se van detrás de las supersticiones y otros acuden al mundo oscuro que se disfraza de claro o de blanco, el mundo de las brujerías. Hay personas que en público niegan la realidad de la existencia de Dios, pero detrás van a buscar consejería al mundo de las tinieblas, esa dicotomía que realmente se da. Pero necesitamos el blindaje de Dios, no el tener una escoba detrás de la puerta, ni un pan enganchado en un clavo, ni rociar la casa, ni echar algún tipo de brebaje para que no nos caiga el mal. Debemos blindarnos de Dios. Claro está, todas estas conductas o todas estas expresiones religiosas, esotéricas o místicas nos hablan de la conciencia humana, de la conciencia humana, de la necesidad de la conciencia humana de un resguardo y de lo implícito del reconocimiento de que hay un mundo espiritual. Ahora mismo, los grandes departamentos científicos están invirtiendo para explorar el espacio sideral y ver si descubren mundos nuevos, pero también si no estamos solos. Y ellos casi aseguran de que en efecto hay seres que no son de esta tierra. Ellos les llaman alienígenas, extraterrestres, y hablan de que mucha de la sabiduría de aquí se originó en ese mundo desconocido por nosotros. Ellos con todas sus distorsiones, ¿verdad? Y sus comprobaciones, porque no vamos a ignorar que hay comprobaciones, hay verificaciones, pero hay distorsiones. Y una de las cualidades que se necesitan en el campo de la ciencia es la parsimonia, ¿verdad? El no ir prejuiciado, pero es imposible, es imposible. Se va con la creencia de un ser supremo, personal, ético, moral, o simple y llanamente al campo científico se va con la creencia de que no hay un ser de ese calibre, de esa magnitud. Pero lo importante es que en efecto la Biblia sí nos enseña que hay un mundo invisible, el mundo de Dios, que hay seres aparte de los humanos. La Biblia lo dice con claridad. No sé si lo hemos entendido, si lo hemos comprendido, si lo hemos dimensionado, ¿verdad? Pero Colosenses no lo oculta. Permítame leerlo, no es del texto clave, pero permítame leerlo. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Ve usted? Es decir, que hay una creación visible, pero hay una creación ¿de qué tipo? Invisible. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de él
y para Él. Entonces esa conciencia de resguardo, esa conciencia de blindaje, eso es importante. Entonces el blindaje de Dios, blindado por de Dios. Permítame entonces mostrar el texto que nos servirá de sustento o de fundamento. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice el texto sagrado de la manera siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La salvación y la preservación de los elegidos de Dios se sustenta en la redención legal o forense obtenida por Jesucristo en la cruz. Y esta es la única forma de ser blindados por Dios. Se entiende que hay un campo de maldad que opera, un mundo de maldad que opera legalmente entre comillas, vamos a ponerlo así. Es decir, le han dado esa facultad, esa potestad, ese permiso, esa licencia. ¿Por qué? Bueno, porque el individuo, porque el hombre cometió un pecado, es decir, salió del límite y le ha dado lugar a esas potestades superiores. Pero todo eso se puede revertir, porque el Dios que está en su trono es tan maravilloso, tan bueno, que nos ha dado la fórmula de cómo revertir todo eso. Y más que revertir, ser salvaguardado de esas fuerzas del mal, ¿verdad? En lo que el hacha va y viene. Cuando decimos que el hacha va y viene, ese es el interín, ese es el intervalo. Porque va a haber definitivamente un lugar permanente, una ciudad permanente, un lugar seguro, donde ya, dice Apocalipsis, y alabado y glorificado sea el nombre de Dios, donde el mal no existirá más. No vamos a necesitar blindaje. ¿Por qué? Porque no tendremos enemigos. Primero, Satanás no existirá. Cuando digo que no existirá, él seguirá existiendo, porque ya él no es borrable. Es decir, a él no se puede borrar, ni a los impíos se podrá borrar. Él será lanzado en el lago de fuego que arde. Eso dice mi Biblia, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Y los impíos y los pecadores también. No lo puede entender, yo tampoco. Pero el hecho de que yo no lo entienda no significa que no sea real. ¿Cuántas cosas usted no entiende? Muchísimas, y son reales. Hay cosas de la jurisdicción del hombre, si del campo del hombre, de las condenas del hombre que usted no la va a entender, muertes a menores, ¿verdad? De gentes crueles, sin compasión, pero existen. Existen los vikingos. Los vikingos existieron. No es cuento ni leyenda, ni una película de ciencia ficción. Los vikingos que se drogaban. Una ala de los vikingos. Un grupo de los vikingos que se drogaban. Se drogaban y tomaban sus orines. Su pipí. Para poder quitar los efectos secundarios y poder eliminar a esos monjes que estaban en los conventos y arrasar, porque estaban ellos en lugares fríos y esos lugares no producían lo suficiente para ellos y salían con saña y con crueldad. Se convirtieron en una secta. Luego la gracia de Dios los alcanzó como 2 siglos después y se convirtieron a la fe cristiana. Y todo eso cambió y este ritual se prohibió. Pero el punto es, usted no va a entender la dimensión de la maldad humana. A lo mejor, en tal virtud, no entiendas la dimensión de la justicia divina. Porque está tan acostumbrado, usted y yo, estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, a la conmiseración, entonces que no podemos entender la dimensión de los juicios de Dios. Bueno, el mal no existirá, Satanás no existirá. Y sobre todo lo que le da licencia al mal, el pecado eliminado definitivamente. Entonces, este es el blindaje de Dios para sus hijos. Permítame a manera de introducción destacar esto. El mundo de las leyes. El mundo de las leyes. Hay un tratadito que yo lo repartí, que lo compartí, y me encantaba y me encanta.
las 4 leyes espirituales. Y decía que así como hay leyes que rigen el universo, así hay leyes espirituales. ¡Qué bien! Ese tratado estaba dirigido a los universitarios y lo podían tener cualquier persona. Sí, porque un universitario sabe que hay leyes, todo se rige por leyes, tanto en el mundo de la ciencia como en el mundo moral de los hombres y, ¿por qué no?, acentuamos también en el mundo espiritual. Esas leyes, y esto es bueno subrayarlo, existen independientemente del conocimiento o la ignorancia que tengan los hombres. En otras palabras, hay leyes que están rigiendo físicamente y hay leyes desconocidas, que el hombre sigue explorando, pero a veces de una manera muy inverosímil descubren con una manzana, con una fuerza gravitatoria que baja hacia abajo, etcétera. Estaba hablando de Newton, que descubrió esto de manera magistral. Claro, un descubrimiento que Dios le dio, que Dios permitió, porque gloria de Dios es encubrir un asunto, honra del rey es escudriñarlo, pero siempre estábamos o siempre hemos estado bajo esa esfera de esa ley. ¿Han existido? ¿Verdad? Entonces usted no puede decir, bueno, yo no lo sabía. No, es que usted está sujeto y está bajo un mundo de leyes. Cuando usted viaja a un país diferente al suyo y usted no sabe su idioma, Rusia, por ejemplo, usted fue a Rusia, pero usted no habla en inglés, y entonces usted violenta o viola una ley de tránsito, de honra, de lo que sea, entonces lo paran. Ese agente no le importa si usted no sabe ruso, inglés o francés, usted violó. No, que yo no lo sabía, que yo soy de un país lejano a este. Eso no importa, usted tenía que conocer. Usted tenía que conocer las leyes. Hubo un norteamericano que pasó el límite hace tiempo en Corea del Norte. Y él pudo apelar al desconocimiento. No. Llegó, pues gracias al presidente de los Estados Unidos, pudieron liberarlo, pero cuando llegó a su país murió. Fue tanta la presión, la tortura, ¿verdad? Porque era un extraño en un país comunista, un país de extrema izquierda. Tremendo esto. Es decir, que la ignorancia no nos justifica. Pero algo más. El dador de todas las leyes es Dios. Me encanta lo que dice Santiago. Solamente hay un legislador. E interprételo de manera siguiente. Un legislador para todo. Es decir, para las leyes del universo, de las estrellas, de los tiempos, de los años luz, etcétera, de las cosas relacionadas con los microorganismos, leyes que regulan a los microorganismos, las leyes que regulan a los mares, que la gente dice, oh, pero ¿cómo es esto? Sí, Dios, porque solo hay un legislador. Y Santiago es enfático en decir, pero no solamente un legislador, sino también un juez. Y esto es importante cuando entremos a nuestro texto, porque habla de decretos. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Decreto, ¿verdad? Todo decreto así, viene de arriba. Tengo una buena noticia que dar. El diablo no decreta. El diablo no tiene poder para decretar. El hombre decreta, pero el diablo no tiene poder para decretar. El hombre porque lleva la imagen de Dios, pero el decreto humano está sujeto al decreto divino. El presidente puede decretar, de hecho ha decretado órdenes con relación a los horarios, lo que se conoce como el toque de queda. Y la guardia es fuerte y los agentes son fuertes, porque es una ley federal, más que una ley, es un decreto de arriba, solemne. Pero Dios puede cambiar todo eso, Dios puede cambiar ese decreto. Entonces, ese decreto del presidente es decreto de Dios. Ahora, ese decreto humano puede ser revertido o cambiado por Dios mañana mismo. Puede cambiar todo. ¿Y cómo? No me lo pregunte. Usted sabe que hay contingencia, cosas que pueden pasar, que puede, como la que estamos viviendo.
Todo el mundo tenía su proyecto, todo el mundo tenía su programa, los políticos, los cantantes, los empresarios, los pastores, todos teníamos programas, pero hubo un decreto que cambió todos los decretos humanos, todos los planes del hombre. Finalmente, el decreto de Dios es el que funciona y es el que opera. Por eso es que solamente hay un juez, solamente hay un legislador. Recuerde que el legislador es el que hace las leyes. Solo hay un rey. Finalmente, solo hay un rey. Por eso se le da el título de Rey de Reyes. Y se le dice Señor de Señores. Los demonios tienen límites por leyes dadas por Dios. Por ejemplo, el episodio con los endemoniados en Gadara. Dijeron los demonios: has venido para atormentarnos antes de tiempo. Así exclamaron. Es decir, que ellos tenían y tienen regulaciones. Sí. Aunque Satanás es un usurpador, de hecho lo es mentiroso, un estafador, de todo lo malo que usted se puede imaginar. Él es el padre de todo eso, padre de mentira. Él crea la mentira, él fabrica la mentira. Él se siente con el derecho legal de atribuirse que él es el propietario de todo. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 9. Dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Se me ha entregado todo esto, los reinos del mundo, la gloria de ellos. Se lo presentó a Jesús. Qué desfachatez de parte del diablo. Pero así es, él es el usurpador. Él quería reinar y se le ha dejado que reine. Sí. Y es una autoridad permitida por Dios dentro de este drama. Por eso John White, siempre menciona a John White. ¿Cómo no mencionar a John White? El psiquiatra cristiano, famoso psiquiatra cristiano, le llamó a Satanás su majestad infernal. Su majestad infernal. Pero no vaya usted a pensar que es un atributo positivo. Oigan bien, su majestad infernal. Así debemos tratar a Satanás, como su majestad infernal. Hay personas que por un desconocimiento de las leyes divinas y del orden de autoridad, como dice Judas, y respetan a las autoridades superiores. Pero el arcángel Miguel, sabiendo este orden, no lo reprendió él. Dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Porque él sabía quién era Satanás. Y los ángeles saben quién es Satanás. Y los ángeles saben cómo se mueven con relación a Satanás. Por eso hay guerras cósmicas. Guerra entre los ángeles y entre los demonios. Pero ahí hay reglas establecidas. Sí, Señor. Por eso Pablo, maravillosamente, y digo maravillosamente, ¿verdad? Al ver este mundo de autoridad y este orden y este equilibrio en el reino de la oscuridad, Pablo le dio el título a Satanás como del príncipe de la potestad del aire. Sí, príncipe de la potestad del aire. Y en Efesios capítulo 6 se nos muestra que aun cuando son enemigos derrotados, se vencen no con la fuerza humana, se vencen con toda la armadura, no del hombre, sino de Dios. ¿Me entendió? Hay personas que están queriendo pelear sus propias batallas y dicen, yo peleo, como aquellos israelitas cuando se les dijo, no vayan. Y fueron, pero es porque ellos habían desobedecido. Y yo entendía, no, ahora vamos a ir, vamos a demostrarle a Dios. No demuestren nada, a Dios no hay que demostrarle nada, ni el hombre hay que demostrarle nada. Entonces fueron y perdieron. Y Dios le dijo a Josué que hay un anatema, saque el anatema, porque ese anatema no me permite a mí actuar. Oiga, cuando hay anatema en una casa, cuando hay una anatema en una nación, cuando hay anatema en una iglesia, Dios no puede operar. Simple y llanamente. Entonces Pablo dice, vístanse con toda la armadura, no del hombre, de Dios. ¿Verdad? La armadura no se puede entender con la lógica humana. El escudo de la fe. Es que así que se vence al diablo. Con el escudo de la fe. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. Los calzados del apresto del evangelio de la paz. La coraza de justicia. Así es que se vence a Satanás.
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esas son las reglas. Pero hay gente que quiere tener guerra espiritual. Vamos a reprender, vamos desde un avión, desde un helicóptero, desde una nave. Vamos a ir casa por casa. Yo te ato, yo te reprendo. Amigo, eso es perder el tiempo. Y no solamente perder el tiempo, eso es provocar a Satanás, tentar a Dios. Usted tiene que pelear humildemente con las armas, no con la que usted aprendió en el mundo de la brujería. Que eso pasa con algunos que aparentemente se convierten y traen su léxico del mundo de la hechicería, de la brujería, del ocultismo a la iglesia. Y hay un arroz con mango. No, señor. No, dejen esos nombres raros del mundo de la brujería, del mundo de los demonios. Ella conoció la profundidad. Nosotros ya no conocemos eso, si lo conocían. Usted no ha leído lo que pasó en Éfeso. Pastor, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntenos. Claro que les voy a contar. Cuando esos creyentes, esos impíos se convirtieron en creyentes, dice que llevaron todos los libros de magia y el costo era altísimo. ¿Pero qué hicieron? Vamos a estudiarlo con Pablo para descubrir el léxico del mundo de la oscuridad. Y oiga, esos libros operaban bien dentro de ese mundo de maldad. ¿Y qué hicieron? Buscaron fuego y los quemaron. Quemaron todos esos libros. Quémelo de su mente también. Las supersticiones que usted trajo del mundo, usted tiene que quemar esas supersticiones. ¿Y qué tiene que hacer? Coger la armadura de Dios, que es la armadura de la palabra de Dios. Aprendamos entonces de nuestro texto, después de esta introducción, ¿no? Capítulo 2, versículo 14 de Colosenses. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo primero que quiero que veamos es lo siguiente: el lenguaje legal usado por Pablo. En segundo lugar, quisiera que viéramos las implicaciones: perdón de pecado y vergüenza pública. Y tercero, una vida cristiana consistente. Libres de total condenación, pero una vida cristiana consistente. Vamos a ver entonces el lenguaje legal o forense usado por Pablo. Sin lugar a dudas, hay un mundo místico desconocido por nosotros. Sí, en la mayoría de casos solamente sentimos sus efectos. Porque ¿quién ha visto al diablo? Yo lo he visto, pastor. ¿Quién ha visto al diablo? ¿Quién lo ha visto? ¿Usted ha visto el aire? ¿Ha visto al diablo? ¿Ha visto a Dios? No. Pero sus efectos cuantificables, sentibles, sí se pueden verificar. Sí se pueden verificar. La paga del pecado es muerte. Es una ley. Están buscando el origen de la muerte porque es que hay una ley. Se violó toda la ley. Muerte. Aunque usted no quiera descubrirlo. Usted lo descubrirá. En un momento todo eso se va a descubrir. Que el aspecto teórico está primero que el aspecto práctico, porque el principio bíblico es inviolable. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Primero vienen las leyes, aunque claro está, en el caso de los humanos, primero hay efectos comunitarios, sociales, ¿verdad?, que llevan a los hombres a crear o a fabricar o a elaborar leyes. Pero como quiera que sea, cuando hay una planificación, primero se trabaja con el aspecto teórico. Sí, Señor. Los ángeles que pecaron fueron encerrados en prisiones de oscuridad por cuanto no guardaron su dignidad. Sí, eso usted no lo sabe, usted no lo ve. Pero usted va a decir, ¿hay barrotes entonces? ¿Hay barrotes? Primero hay leyes místicas y luego hay encierro místico. Como cuando se dice también que Satanás fue amarrado. Y cuando se dice en Apocalipsis, Satanás fue soltado. ¿Cómo se amarra? ¿Cómo se suelta? ¿De qué tamaño es? ¿Cuál es la dimensión? Usted no lo va a entender, ni yo tampoco. Porque una legión de demonios cupieron, por así decirlo, en un solo hombre. ¿Cuál es vuestro nombre? Legión, porque somos muchos en un solo cuerpo. ¿Usted está entendiendo? ¿Cómo se encerró? ¿Cómo se amarró a Satanás? Por el poder de la palabra de Dios. Dios dice y se hace. Vete, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y tiene que obedecer ipso facto cuando Dios da el decreto. El asunto es
que el hombre no está solo en la tierra. No está solo. Es decir, que cuando él delinque, cuando él peca, cuando él falla, hay buitres, por así decirlo, espirituales que quieren comérselo. Y mientras más va el desenfreno del pecado, es decir, mientras más se van violentando los límites, por eso que usted ve que hay gente que recibe sus consecuencias aquí de acuerdo a sus pecados, pero van traspasando. Usted tiene esos artistas famosos en los Estados Unidos, y quiero ser cuidadoso con esto, pero la mayoría de estos artistas de tiempos pasados, como Elvis Presley, ¿sí? Madonna, bueno, no sé si Madonna, Donna Summer, Barry White, bueno, no quiero entrar como en tantos nombres, pero la mayoría de ellos, como Darwin también, que no era artista, pero era científico, visitaban la iglesia, venían del coro de la iglesia. En el caso de Darwin asistía y se casó en la iglesia, su familia era cristiana. Entonces se convirtieron en apóstatas, regaron la fe, se dieron a la fama, quitaron a Dios. Usted no ha escuchado a Elvis Presley cantando canciones cristianas. Qué voz tan bonita y tan maravillosa y con un rostro tan tierno. Se ganó la veneración y hasta la adoración del mundo por su feeling que tenía. Pero ¿cómo murió? ¿Cómo murió? Van traspasando los límites y cada vez más se van encerrando en un mundo de oscuridad, y hay fuerzas de maldad que comienzan a apoderarse de sus mentes y de sus conciencias. ¿Sí? Es una entrega. Terminan siendo entregados porque la conciencia se va moldando. Por eso usted, si me está escuchando, sea cuidadoso. No juegue con Dios ni con candela. Si usted tiene talentos, no importa que no se haga muy famoso, pero lo importante es que sea famoso para Dios. Usted se imagina que usted no puede entrar al cielo, porque cuando usted casi ya está entrando, como diría John Bunyan, le digan, pero no, es que toda la gloria suya usted la tuvo aquí, porque mire todos los Grammy, mire todos los premios, mire todas las cosas que usted obtuvo, esa fue su gloria. Usted no ve cómo usted se sentía. Sí, pero que yo también confesé. Dice, sí, pero confesaste, pero no viviste. Porque es que es incompatible la gloria que da el mundo con la gloria del Señor. No es Dios que me está honrando, pero ¿cómo te puede honrar Dios? Promoviendo el pecado, la mundanalidad y corrompiendo los fundamentos de la iglesia de Jesucristo. Porque entonces esos que están allí también dicen, se puede las dos cosas. Elvis Presley lo entendía. Elvis Presley entendía. No, yo no puedo ser cristiano y al mismo tiempo cantarle al mundo y estar con esta gloria del mundo. Ellos lo entendían. Ahora es que Satanás cambió de estrategia. Pero se van violentando los límites. Sí, entonces hay códigos espirituales. Ese es el punto. Místico, invisible, que no pueden ser violentados. El lenguaje forense de este pasaje nos lo enseña así. Dice el texto sagrado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso está en Colosenses. ¿Qué significa esto? Que hay un reino con leyes y códigos. ¿Cuál reino? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de Dios. Pero la tiniebla tiene su reino. Y déjeme decirle algo, ese reino es unido. El reino de Satanás, y no quiero hablar mucho de él, ni quisiera pensar que estoy hablando bien de él, pero hasta el Señor habló bien de él. Perdonadme, él dijo, un reino dividido no puede permanecer, y Satanás no está dividido. Es decir, que elogió en un sentido. Cuando digo que elogió, póngalo entre comillas, por favor. Es para que podamos entender, como él dijo, los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Entiéndalo. Entonces, Satanás te está diciendo eso. Usa la sinergia. Es un ejército. Lógicamente, luego se van a desbandar. En el final de los tiempos se van a desbandar. Y se van a acusar entre ellos. Y los impíos se van a morder entre ellos. Y Satanás y ellos, eso va a ser un desastre. Un mundo de confusión y de mal terrible. Que usted no esté ahí, que usted esté con los amados de Dios, que aunque se pelean a veces y tienen lucha,
ellos confluyen finalmente en la verdad. Y cuando están, espérate, ¿qué pasa? Y nos arrepentimos y nos perdonamos. Tenemos los códigos de Dios, los evangelios, tenemos la carta de Pablo, y sabemos que no podemos orar si no nos ponemos de acuerdo con nuestras esposas. El piadoso, y el piadoso es cristiano, y el cristiano es piadoso. Perdóname, mami, voy a orar. No de palabra, no es que no puedo orar porque mis oraciones tienen estorbo si no te pido perdón. Igualmente la mujer, si no se somete al esposo, si no tenemos buena convivencia en la iglesia, si nos rebelamos contra nuestros pastores, donde quiera que vayamos va a haber problemas, porque Dios no opera en el caos ni en la rebelión. Pero nos ponemos de acuerdo porque dice la Biblia: someteos a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Bueno, quiero subrayar el lenguaje técnico legal de la Biblia. Para instaurar Jesús su reino, debió luchar, vencer y arrebatar. Y todo está dentro del marco legal. ¿Sí? Es decir, que cuando Él vino aquí, fue a vencer las potestades del mal. No fue de manera pasiva. Sí, Señor. ¿No ve usted cómo peleó en el desierto? Fue una pelea. Le ofrecieron y Él le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Lo quería sacar del programa de Dios, del programa legal de Dios. Y todo esto te daré si postrado me adorares. En la ley de Dios está establecido: al Señor tu Dios adorará. Mira, van a venir los ángeles. Oye, yo quiero decirte algo, diablo. ¿Y qué tú quieres decirme? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Ve? Así se combate a Satanás, con un lenguaje bíblico legal desde el punto de vista de Dios. Ahora, vayamos a nuestro texto. Veamos las expresiones ya así, ¿verdad? Después de esta introducción del punto número 1. Dice: anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Voy a presentar las palabras forense. Anulando. Todo abogado que me esté escuchando sabe lo que es anular un acta. Anular el acta, dejándola sin operatividad, inoperante. Los decretos. ¿Qué abogado no sabe esto? No solamente constitucionalista, penalista, está civilista, anulando los decretos que habían contra nosotros. ¿A qué se está refiriendo esto? Veamos decretos, anulando los decretos. ¿Cómo anular el acta de los decretos? Cuando se habla del acta, William Hendrickson habla de algo hecho a mano. ¡Wow! Tremendo esto. Hecho a mano. Pero ¿y cómo? Porque Dios no tiene mano. Dios es un ser invisible. Es para que lo podamos entender. Platón decía que el mundo real, que no era real para él, era una sombra. Claro que la Biblia usa ese lenguaje cuando dice era sombra de lo que habría de venir, pero no dice que todo es sombra. Entonces, sí, el aspecto legal o forense es sombra de lo que habría de venir. Y ya vino. Pero todavía estamos esperando cuando llegue la realidad, el gran trono de Dios, el gran trono blanco. Eso va a venir. Pero aquí tenemos también la majestuosidad de los palacios de justicia, donde se administra justicia, donde se aplica justicia, donde hay criterios de justicia. El punto es, ¿cómo anular esa acta hecha a mano de los decretos? Lo primero que tenemos que preguntarnos es quién decretó. Ya hablamos de él. Él es legislador, él es juez, y él es rey. Entonces, leyes han habido y hay, ¿verdad? Sí, hay un juzgado, pero hay un rey soberano que determinó una maldición. Maldijo al hombre, maldijo a la mujer, maldijo a la serpiente y maldijo a la tierra. ¿Por qué? Porque en los códigos celestiales se dimensiona el pecado en su proporción correcta, no como la justicia humana y del hombre, que es una justicia enferma y que sale torcida. Dios no, Dios dice, si me desobedece hay consecuencias. Y ya hemos visto en otras exposiciones la dimensión del pecado de Adán y la dimensión del pecado de Eva, que no vamos a entender, ¿verdad? Sobre todo por el dramatismo de la muerte, que es algo que produce un trauma, que nos saca
de la lógica humana, seres pensantes que parten abruptamente o simplemente parten de esta tierra y no los volvemos a ver más, lo sacan de circulación. Entonces, hay un decreto que todavía hasta la fecha está vigente. Pero como todo esto se mueve en un campo místico que no necesariamente tiene que estar asociado con el tiempo directo, porque Dios le dijo, ciertamente va a morir, pero él seguía viviendo, Adán. Entonces hay cosas que van aplicándose en su debido espacio, en su debido momento. Entonces un decreto divino, Dios decretó. En Romanos 8 dice que encerró en vanidad, ató, la llevó a vanidad a la humanidad, a la creación. Todo está encerrado en vanidad. Pero el mismo que la ató, el mismo la desata, dice Romanos capítulo 8. Y aquí encontramos entonces que por el procedimiento que él estableció, ¿qué ocurrió? Ese decreto ha resultado ahora inoperante. Dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria. William Hendrickson dice rápidamente, eso se refiere a la ley de Moisés. La ley moral, la ley ceremonial. Y yo digo, sí, es verdad, William. Pero a mí me parece que hay algo más. A mí me parece que hay una ley, que aunque el diablo agarra la ley de Moisés para enfatizar la culpabilidad del hombre, para soltarlo, para hundirlo, para llevarlo a una desesperanza y para arrancarle su existencia, sin embargo, hay algo más allá, cualquier tipo de ley que sea hasta desconocida para nosotros, ¿verdad? Donde el diablo podía operar, donde al diablo se le dio jurisdicción para operar. Pues bueno, con la obra de Cristo, él fue despojado. La segunda parte del texto nos ayuda a entender ese lenguaje técnico forense. William Hendricks se dice, no entiendo realmente por qué el versículo 15 involucra, y a mi parecer, creo entender que es por precisamente la dimensión mística que tienen esos códigos con relación a la apertura o al derecho que se le da al diablo. ¿Usted me está escuchando? ¿Usted que ha estado en el mundo de la brujería? ¿Usted me está escuchando? ¿Usted que ha visto causa y efecto? Lo que estoy planteando aquí es que el blindaje de Dios para usted está en esta verdad que estamos trabajando ahora aquí. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya el decreto que nos era contrario, ahora nos va a favorecer. Y despojando, porque ya va a ser ineficaz el poder del diablo sobre los hijos de Dios. Pero como veremos más adelante, si estos se mantienen dentro del marco de este punto, porque aun cuando hay auristo, es decir, una acción en griego que ocurrió, hay indicativos. También ambas cosas en ese lenguaje rico, riquísimo del griego bíblico. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz de manera gloriosa y de manera victoriosa. William Hendrickson tradujo muy bien el texto. Voy a subrayar. Habiendo cancelado el documento escrito a mano que estaba contra nosotros, el cual por medio de sus demandas testificaba contra nosotros. Sí, Señor. Cristo nos redimió entonces, dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado o el que cuelga de un madero. Romanos capítulo 3, versículo 19 nos habla de esta justificación gloriosa, que no nos justificamos por ningún tipo de ley, sino por medio de Jesucristo. Es decir, que aquí lo que se está hablando es lo que bien dijo el Señor. Yo he venido para entregar mi vida y rescate por mucho. Su nombre será Jesús, porque Él salvará. ¿Y cómo va a salvar? En un madero, en una cruz. Llamará su nombre Jesús Salvador. Él salvará a su pueblo. Tenía que padecer, tenía que sufrir. Nos libra entonces de cualquier tipo de ley, incluyendo la ley de la conciencia.
las naciones necesitan leyes, los humanos tienen leyes, tienen códigos, y esa conciencia los reprime o los aplaude, dependiendo como sea la conducta, el comportamiento, o esto queda anulado en el sentido de que la obra de Cristo es lo que limpia la conciencia de obras muertas. Cuando acudimos a Él de manera real, basado en el perdón forense, maravilloso perdón forense. Pero permítanme mostrar un ejemplo, porque a veces las teorías no son entendidas, porque son conceptos concatenados. Pero cuando mostramos un ejemplo, la gente dice, el concepto a lo mejor no lo entendí bien, pero el ejemplo sí. Para que se pueda entender lo que estamos comunicando, el libro de Job es pertinente. Por favor, si usted tiene su Biblia, Job capítulo 1. Los primeros versículos de Job capítulo 1. Dice la Biblia, versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Ahora el versículo 5 dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ¿qué? De todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Podían realmente estos sacrificios expiar la culpa de sus hijos? Vemos que Satanás se metió y lo eliminó a todos. ¿Qué pasó allí? Bueno, lo que queremos destacar aquí es la conciencia de Job. Pero realmente quienes tenían que hacer esos sacrificios eran los hijos. No Job. No encontramos ningún lugar en la Biblia que haya un acto que haga un padre que dé cobertura a sus hijos. No. La piedad de Elí no le sirvió para los hijos. Fue indiferente y él pagó también el precio. Es decir, que la responsabilidad individual, cada cual va a dar cuenta a Dios. Ellos recibieron el pago, quién sabe, de a lo mejor lo que hicieron, a lo mejor no, sino que Dios soberanamente le permitió a Satanás llevárselo. Ahora Job le dijo, no me lo toque, no te lleve su alma, no te lleve su vida. Job tenía un blindaje especial de parte de Dios. Por eso es que no solamente usted debe blindarse, debe blindar a su familia y decirle a cada uno que tengan un encuentro con Dios y que presenten sus propias ofrendas. Claro que ya no tienen que presentar ofrenda como en el Antiguo Testamento. Ya una ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Lo que tienen es que rendirse delante de Dios y pedirle perdón y no traspasar los límites. A mí me apena cuando yo veo hijos de creyentes que han traspasado los límites, a veces por un mal manejo y una mala administración de los mismos creyentes, incluyendo pastores, que se separan de sus hijos y dicen, esos son ellos. No, mi amigo, un pastor tiene que ser como Job, tiene que dolerse por la conducta de sus hijos y tiene que procurar que todos ellos sean salvos, tiene que trabajar como si la salvación dependiera de ellos, de él, la salvación de ellos dependiera de él. Lógico que tiene que conducirlos a Cristo y forzarlos a entrar por la puerta estrecha. Cristo que nos blinda de manera maravillosa y eficaz. Sí, Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 1, nos habla de manera maravillosa de esto. Dice, sombra, pero encontramos lo real. Platón, como ya he dicho, habló del reino de los receptáculos. Sí, pero aquí sombra. Entonces ya llegamos a lo real. Cuánta limpieza en una casa de un hijo de Dios. En mi casa, yo quiero decírselo al mundo, en mi casa no hay idolatría. En mi casa todo es limpio. No hay incienso físico, no hay olores. Ni en la iglesia que pastoreo. No hay rituales, ni cruz tenemos aquí. Aquí en mi casa no existe una cruz. Yo no necesito cruz físicamente. Ni en la iglesia tengo en ningún lugar la cruz, ni afuera, ni adentro. Todos los miembros de Iglesia Bíblica de la Gracia la cruz la tienen en el corazón. No usan la cruz como superstición, ni usamos crucifijo como cadena. No, eso es bajo otra onda de supersticiones. Nada de eso usamos, porque eso era sombra. Esto es limpio, no hay hedores,
de sacrificio de animales como se hacía en el antiguo pacto. Ahora todo es limpiecito, clean, todo limpio, maravilloso. Es una vida limpia por todos los lados. ¿Por qué? Porque vivimos sustentados no en sombra, sino en la realidad. En segundo lugar, implicaciones. Sí, implicaciones. Dice el texto, volvamos otra vez a nuestro pasaje, please. Volvamos a Colosenses capítulo 2. Dice Colosenses capítulo 2 de la manera siguiente. Leo el versículo 14. Usted lo tiene. Usted está conmigo, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero el versículo 13 dice, perdonándoos todos los pecados. Aquí hay una declaración forense. Sí, primero nos dio vida y luego dice, perdonando todos los pecados. El propósito de Pablo escribir esta gran verdad. Sí. ¿Cuál era? Que supiésemos que habíamos sido perdonados. ¿Cuál gran verdad? La de la acta que fue anulada. ¿Por qué ahora son perdonados? Porque ya Cristo pagó en la cruz. De hecho, la expresión cruz debe interpretarse como un lenguaje técnico también dentro del marco forense. Y alguien dirá, ¿y por qué cruz? Madero. Porque viene desde Deuteronomio. Maldito todo el que es colgado en un madero. Eso pertenecía al código de Moisés. Entonces, eso entra dentro de un lenguaje forense. Entonces, la cruz o el madero donde murió Cristo, ¿verdad? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Es la garantía del perdón de todos nuestros pecados. Vergüenza pública. La pregunta que yo quiero hacer ahora es la siguiente. ¿Quiénes presenciaron esa vergüenza pública? ¿Usted estaba allí? ¿Los soldados romanos se dieron cuenta? ¿Pedro, Juan? Ninguno. Nadie se dio cuenta. Ahí había un episodio de ángeles, de demonios. Y ahora lo sabemos. Es decir, que habían ciudadanos de otras esferas que estaban siendo avergonzados. Y estaba habiendo una victoria primero en el mundo de las tinieblas, desconocidas para nosotros, en su sentido verificable y cuantificable, pero que habrían de tener sus consecuencias en el reino de los vivientes, en el reino nuestro. Por eso dice el texto, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, consumado es, pagada está la deuda, gloria, gloria. Entonces, dice la Biblia que el Señor dejó de ser pobre, porque la pobreza nada más fue hasta su humanación. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora ángeles, potestades, demonios, ahora con derecho legal se humillan delante de Dios. Y ahora con derecho legal abre la puerta de salvación a todos los que creen en Él, a todos los hombres. Y con derecho legal le permite una protección mística si permanecemos en Él. De eso se trata. Victoria sobre la muerte, rescate, pago, redención. Y en tercer lugar, porque el tiempo ha ido avanzando, una vida cristiana consecuente. ¿De dónde viene esto aquí? Viene del contexto. Estamos juzgando a los creyentes. Siempre los legalistas, los supersticiosos, ¿verdad? Como no ven tan clean, tan limpio, como una fe tan como... Pero ¿y dónde están los rituales? ¿Y la cruz? ¿Y la vestimenta? También yo no creo en esta cuestión. Perdón, déjeme usar el lenguaje correcto. Yo iba a decir que no creo en cuello clerical. ¿Se ofende usted conmigo? Hay episcopales que lo usan. La religión papista está llena de andamiaje, de vestuario. En la Biblia no encontramos nada de eso. Jesús lo que tenía era una vestimenta de una sola costura. Y no encontramos que Pablo dijera, los pastores tienen que vestirse de esta manera, con un cuello clerical. Amigo, mientras más humanos nos veamos, mucho mejor. Entiéndame. Pero como estos creyentes se veían tan normales, decían, pero es que a esta religión le falta incienso. A esta religión le falta cuello clerical. A esta religión le falta como sacrificio. Dicen, no, es que ya todo eso lo hizo Cristo.
Ya no necesitamos nada. Ahora estamos amparados en lo verdadero y en lo real. Alabado sea su nombre por siempre. Dele gracias al Señor por la sencillez. Dice que comamos, que bebamos para su gloria. Y los creyentes comían con alegría y sencillez de corazón. No había rituales. Todos esos rituales se acabaron. No es en latín que hay que predicar. No, no es detrás, adelante y detrás del público. No, no. Ahora es reunidos. Hasta si es en círculo mejor. Como Pablo describe en Efesios. Cuando dice cantando, gerundio, alabando, recitando la palabra entre vosotros, es decir, viéndose la cara. Esa es la forma bíblica de la adoración. Entonces, cuando ellos vieron que era demasiado sencillo, comenzaron a juzgarle. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía, versículo 8 del capítulo 2, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Cristo. Mire cómo dice más adelante, dice, pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejen, ni gusten, ni a un toque, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pero ¿de qué forma? En culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen, alabe a Dios, no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. De eso es que se trata. Ahora bien, vida cristiana consecuente. ¿Qué significa esto? Bueno, que somos blindados, pero no podemos hacer lo que han hecho muchos predicadores hoy en día, que han distorsionado el blindaje. Dicen, Cristo perdonó todos tus pecados, independientemente de tu conducta y de si tú triunfas sobre los pecados, ya tú eres perdonado porque tiene un blindaje. Mentira del diablo. Es un perdón forense que se evidencia a través de un perdón práctico, ¿verdad? Que todos reconocemos por el triunfo sobre el mismo, sobre el pecado. Como decían los puritanos. Tenemos victoria, un verdadero creyente, sobre todos los pecados cancelados. Si no tienes victoria sobre un solo pecado que ha sido cancelado, entonces realmente no fue cancelado y no puede llamarte cristiano. Y decían los puritanos algo más, tomado incluso hasta por John Piper, que lo contraduce en la praxis, por lo que ya ustedes conocen, por su doctrina. Decía él, si intentas buscar el perdón y tener victoria sobre un pecado que no ha sido cancelado, entonces tienes tu propia religión y no la de Dios. Porque el orden es el siguiente. Tienes que venir aquí a Colosenses 2:14, al acta que sea que tú reconocer. Entonces te cancelan tus pecados. Mira, Jesús, yo estoy aquí, cancélame mis pecados. Yo me entrego a ti. Y si lo hace de corazón, entonces Él viene a ti, te da el Espíritu Santo, te da vida, vida nueva, vida eterna, y te da victoria sobre todos los pecados cancelados. ¿Qué significa eso? Que forensemente fueron perdonados. Pero en la batalla, Él te da la fuerza para tener victoria sobre cada uno de los pecados. Es decir, que un verdadero cristiano dice, no, me venció el pecado. No, dice la Biblia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Usted pudo entenderme? ¿Me di a entender? ¿Usted ha confiado en Cristo? ¿Todos sus pecados han sido cancelados? Usted tiene victoria sobre todos los pecados. Y si sus hijos han creído en Cristo, tienen que tener victoria finalmente. Como aplicación, una sola aplicación, blindado por Dios. Nadie nos puede tocar. Nadie nos puede arrebatar de sus manos. Él preserva nuestra salvación, pero en sentido práctico, Él preserva nuestra vida. Usted no tiene que ir donde brujo, no tiene que ir donde hechicero, no tiene que ir donde un suprapastor, donde un supraapóstol, donde un supraevangelista, no tiene que ir. Dios lo cuida. Además, Cristo intercede por usted de manera eficaz. Ninguno se perdió, dice Juan 17, solamente el hijo de perdición. Por favor, no cambiemos el léxico de la Biblia.
Perderse es perderse. Perderse es apostatar. Perderse es desviarse de la fe. Perderse es no seguir el camino de la santidad hasta el final. Salvarse es mantenerse en firmeza, aún con todas las variaciones en el camino que pudiéramos tener, la caída y la levantada, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero al final, él dice, Padre, he renovado mi arrepentimiento, como decían los puritanos. Esa parte es importante, renovación del arrepentimiento. Dios no nos deja morir sin antes llevarnos a renovar nuestro arrepentimiento, como pasó con el salmista David. Confía en Dios en tiempos de pandemia. Confía en Dios. Usted tiene el blindaje de Dios. Nada le puede dañar. El mundo entero está bajo el maligno, pero usted es blindado por Dios. Hay un acta que fue anulada. Ya Satanás no puede acusarle, aunque dice Apocalipsis que el acusador fue echado y ya no puede acusar más a los hermanos. Ahora, cuando usted traspasa el límite, se convierte en un hijo de desobediencia, Satanás entonces viene y lo zarandea. Y si usted no es de Dios, pero está en la esfera de la gracia, se lo come, comidito. Y usted produce gran vergüenza a usted mismo y a toda su familia. Que Dios le bendiga a usted. Que Dios bendiga a su casa. Que Dios bendiga a su familia en este día y siempre. Y que sea salvaguardado por la gracia y el poder de Dios.